desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el programa de la televisión nacional, producido desde la ciudad de San Pedro Sula. Les damos la más cordial y respetuosa bienvenida a ustedes, amigas y amigos, que están pendientes de esta transmisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Nuestras temáticas no son repetición de la mañana, ni del mediodía, ni de la tarde. Es una noche de gala que se genera en la ciudad de San Pedro Sula, y luego nuestra matriz en Tegucigalpa, Maya Televisión, con más de 600 estructuras de cable, más todas las redes sociales, el sistema satelital, para que a nivel nacional e internacional puedan tener un documento original. Al igual, nuestros invitados hacen unas comparecencias extraordinarias, y todos los días ya la teleaudiencia de los 18 departamentos, incluyendo la zona de la Mosquitia y la zona insular y las de la Bahía, están pendientes de cada una de las transmisiones. Enviamos un saludo al departamento número 19. Y por supuesto también estamos saludando a los niños, a la juventud, también a los adultos que van a tomar una decisión de matricularse para estudiar en la escuela, en el colegio y también en la universidad. ¿Saben cuál es mi recomendación? Que estudien en los centros de educación públicos. Personalmente creo muchísimo en la educación pública, que sea liberada y apartada totalmente de la religión, porque el Estado de Honduras ya reza que la educación en Honduras es laica. No tiene nada que ver con Biblia, no tiene nada que ver con ninguna iglesia, con ningún sacerdote, con ningún pastor, mucho menos los apóstoles, los profetas, que al final terminan siendo un fiasco, un fracaso. Eso es allá en la casa, y la cuestión espiritual es allá en la iglesia. Cada persona lo lleva consigo mismo. Y la otra es, pues, buscar oportunidades. En San Pedro Sula, el Instituto Semioficial 1 de Diciembre y su Escuela de Locutores está ofreciendo la oportunidad para que los padres de familia que no tienen dinero matriculen a sus hijos con esta promoción. Pague lo que pueda. Pague lo que pueda. Usted llega, le dicen cuánto vale su mensualidad y usted dice cuánto es su capacidad. Y de esa manera no puede dejar de estudiar. Esto por cortesía de Radio 1 en la alianza con Maya Televisión. 2 cuadras arriba del Parque Central, de lunes a viernes, las niñas y los niños, tanto en ciclo básico, 7º, 8º, 9º, como el bachillerato especializado en lo que es el diplomado en locución y publicidad, y también lo que es la carrera de informática. Y para los que van a estudiar el sábado, los adultos que quieran sacar locución, periodismo, inglés, computación, los sábados en la tarde el diplomado, y el domingo para obreros, para campesinos, comienzan las clases desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, como dicen ustedes, a las 5 de la tarde, en el Instituto Ramón Amaya Amador, en el INRA 2019, fundado por el profesor Martín Castro y la profesora Ángela Batres, allá en el año 2000. Este colegio lo rescató Maya Televisión y Radio 1, justo cuando el director y el fundador estaban en la metonía de la departamental de Cortés, notificando que lo iba a cerrar. ¿Qué le pasa, profesor Martín Castro? ¿Qué anda haciendo por acá? Vengo a notificar el cierre del Instituto Ramón Amaya Amador. Profesor, ¿no se da cuenta que todos estos nombres los quieren borrar del firmamento de la historia nacional? Y quieren que le pongamos los nombres de estas personas, de hombres y mujeres que han destruido, que han robado, que han dilapidado
Honduras. No tiene por qué desaparecer el nombre del gran escritor nacional de Olanchito Ramón Amaya Amador. Y por otro, estamos cerrando una ventana para la juventud, para la población. Dele ese colegio a Radio 1, Amaya Televisión, y ahora ya llevamos 2 graduaciones. Qué linda la última graduación. Ustedes la miraron en la transmisión que le hizo la televisora y la escucharon en la transmisión que le hizo la emisora. Los actos de graduación tan bonitos. Igual fue la entrega de premios de radio y televisión al ingeniero Luis Edgardo Vallejo, el Escopeta Vallejo, al gordito sexy Gerardo Rivera Dubón y a el joven Ridel Maradiaga, el Revelación, el premio Revelación, con el padrinazgo de la locutora y periodista ya fallecida Farah Robles. Y luego la graduación de los locutores en el Gran Hotel Sula con el padrino, el licenciado Mario Flores Ponce. Saludos, licenciado Mario Flores Ponce. Su televisora acapara la atención de la opinión pública nacional e internacional en San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. La gente habla y habla de Maya Televisión. Y para orgullo suyo, la gente cuando habla de Maya Televisión dicen el editorial de Flores Ponce. Ya pasó el 1.000.000 de televidentes, de suscripciones. Es un mérito porque prácticamente no hay opinión editorial en la televisión nacional y la suya es contundente, es franca, es sincera y sobre todo orientadora. Señoras y señores, la temática de hoy está relacionada a un tema que es muy sensible, que es muy importante para hombres y para mujeres que trabajan y que dependen de un salario mínimo. En este momento la maquila tenía muchos años, porque cuando el presidente Manuel Zelaya Rosales le dio un aumento extraordinario a la clase trabajadora de un 60%, no le dio un tan solo porcentaje al sector de la maquila, porque él quería hacer una negociación especial. Vino el golpe de Estado, entró Micheletti 6 meses, Porfirio Lobo 4 años, el señor Orlando Hernández, Juan Orlando Hernández, otros 4 años, y hoy pasó otro año y le acaban de aumentar 500 lempiritas a los trabajadores y trabajadoras de la maquila para ese infierno, para ese martirologio que viven ahí en esas naves. Mientras que a los profesores, 100 lempiras por año, 10 años sin aumentarles nada. En el 2009 les aumentaron 1.000 lempiras. Y ahora nos enfrentamos al salario mínimo. Y ya se ha dado la publicidad a que fue negociado 4.7% para el año 2019 y el 5% para el año 2020. Y el techo máximo estamos hablando del 7%. Para desarrollar esta temática y hacer una exposición amplia sobre el salario mínimo, traemos a una reliquia de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras, FESITRAN. Él es un ícono de la clase obrera, trabajadora y también de los campesinos y de la clase profesional de Honduras. Este hombre viene desde abajo y llega hasta arriba. Lo identifican como el hombre vivienda. Oiga, alguien que ayuda a una familia, a una persona a tener su propia vivienda, en la colonia de la FESITRAN, en lo que se llama la colonia Celio González. Hombre, esto es extraordinario, nada más y nada menos que Armando Galdames, asesor laboral, director de los programas sociales de la FESITRAN. Bienvenido, Armando Galdames, a Maya Televisión, en esta noche extraordinaria desde la ciudad de San Pedro Sula. Gracias, muchas gracias, agradezco mucho a ustedes por esa cobertura que nos proporcionan a efectos pues de poner en conocimiento nuestros puntos de vista en función de lo que es el salario mínimo, lo que ha sido en el pasado, lo que es en el presente y lo que puede ser en el futuro, ¿va? Porque de una u otra forma ya hemos estado en otras comparecencias en otros años y hemos manifestado esto, ¿va? Yo antes de iniciar sobre lo del salario mínimo quiero compartir con ustedes mucho sobre eso de la educación.
La educación pública es la que verdaderamente, donde vamos la gente de escasos recursos, y es la que propiamente nos puede enseñar quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos. Nos oponemos los sindicatos al proceso de la privatización de la educación. ¿Por qué? Porque si se hace una escuela privada, ¿quién es el dueño de esta escuela privada? Un potentado que tiene mucho dinero, mucho capital, y no va a buscar profesores ni va a dar una enseñanza que vaya a favor de los pobres. Si es una universidad, va a ser igual. Por eso nosotros creemos consecuentemente que no es conveniente la educación privatizarla, porque distorsiona el conocimiento que se le va a dar a aquel niño que va a ser el futuro de aquel país. Eso quería felicitarlo por el punto de vista y manejarles que también lo tenemos como tal, y que definitivamente les agradezco mucho ese reflejo que nos hacen sobre lo que hemos hecho casas. La Celio González, 1.300 casas solo para obreros, con valores de 50.000 lempiras cada uno. La Colonia La Paz en el Citraterco, su servidor también, 1.480 casas a 8.000 lempiras cada uno. La Suazo Córdoba que hicimos en Progreso, y otra que llamaba la Juan Carillas en Progreso. Todas esas colonias las ha hecho el movimiento sindical, y su servidor pues ha tenido alguna influencia en cuestiones de dirección, y me satisface porque se benefició a esa gente, la gente de escasos recursos. Ya en el caso de lo que es el salario mínimo, yo tal vez, si no sé cuánto es el tiempo que tenemos acá, pero yo puedo hacer una historia. En 1965, que su servidor comenzó a trabajar en la bananera, el salario mínimo diario era 7 lempiras 20 centavos. En la Tela Railroad Company. En la Tela Railroad Company, en Chiquita. Estamos hablando de la zona Lima. En la Lima, en Tacamiche, dicho sea de paso, porque ahí comencé mi trabajo. 7 lempiras 20 centavos. 7 lempiras 20 centavos. El día. El día. Eso le promedia que si lo multipliqué por 30 días, son como 210, 215 lempiras al mes. Luego, pues la lucha y todo eso, fuimos al Citraterco. Yo llegué al Citraterco en 1980, empezamos a hacer aquellos movimientos y lo llevamos a 12 lempiras 60 centavos. El salario en el Citraterco, el salario mínimo en aquel entonces, que eso representa por lo menos de 12 por 30, le va a representar como 300 y fracción al mes. Pero hay que reflejar, como decimos nosotros, en la historia. ¿Qué valía en 1980? En aquel entonces un huevo valía 10 centavos, 8 centavos un huevo. Un refresco valía 10 centavos, el arroz valía sumamente poco. La gasolina 5 lempiras el galón. Sí, entonces, y ahorita en la actualidad, en el presente, tenemos un salario que está fluctuando entre los 8.000 al mes, pero ¿qué sucede? Un huevo ahora no vale 10 centavos ni 8 centavos, un huevo ahora vale entre 3.50 y 4 lempiras en una pulpería. Entonces, ese disparo del costo de la vida no fue a la par de lo que era el salario que el trabajador en su momento tenía que haber ido asumiendo. Entonces, por eso es que la lucha nosotros la damos desde el punto de vista que se debe cambiar esta situación, debe de verse esta situación tal como dicen la Constitución de la República, en el 127, que debemos de que el trabajador, de acuerdo al servicio que presta, debe tener un ingreso que sea honorable para poder sobrevivir de acuerdo a las necesidades que quieren. Y el Código del Trabajo, en el artículo 1, también dice que el trabajador debe de tener las necesidades de parte del patrono pagadas que requieran para poder sobrevivir dignamente y poder dar su fuerza de trabajo. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿va? Entonces, por eso es que cuando miren, bueno, pero ¿por qué reclaman tanto? No, porque es una necesidad. Nosotros vamos a poner el ejemplo. Yo tengo acá una cuestión que es del Ministerio del Trabajo, que dice que la canasta básica 8.300 y fracción. Esto lo dice, es el Ministerio del Trabajo, el año pasado en noviembre. Entonces, es un dato oficial. Oficial, pero si 8.366 lempiras lo divide entre 30 días, para saber cuánto le toca por persona.
Y eso le tocaría 278.86 por persona. Y como aquí mismo dice que se tomó como promedio una familia de 5 personas, que es de crecimiento demográfico nuestro, estamos por ahí, 5 por persona. Y si dividimos esos 278 entre 5 personas, nos sale que por cada persona son 55 lempiras 77 centavos. Y si lo dividimos entre los 3 tiempos de comida, nos sale que son 18.57. La pregunta, ¿podrá sobrevivir un niño o un muchacho que va a la escuela o aquella persona o aquel padre con 18.75? Y esos son números del ministerio, y al hacer la operación básica no le ajusta, y más que tenga que pagar la luz, la energía eléctrica en su casa, más que tenga que pagar el transporte para ir a trabajar. La factura del agua. La factura del agua. La factura del teléfono, que es una necesidad humana, la comunicación Correcto, social. entonces este salario queda muy por debajo. Que me diga alguien del gobierno o de cualquier empresario que sepa si con 18 lempiras 59 centavos se puede hacer un tiempo de comida. Ni una baleada vale eso. Por eso es que nosotros cuando hablamos desde el punto de vista con sistemas que le hemos tenido, de los estudios que hemos hecho nosotros y de los que manejan ellos como tal. Tenemos estudios de la OIT, algunos estudios del ICEFI y de otras, en la cual vemos de que aquí los salarios están muy por debajo, y por eso nos dicen ahí que somos el país sumamente pobre, indigente. Un trabajador mal alimentado no puede ser tan productivo como exige el patrón. Entonces, ahorita casualmente se está negociando el salario mínimo. Nosotros vimos ahorita un preacuerdo, porque como no ha salido publicado en la Gaceta, solo fue un preacuerdo que hubieron entre un grupo de trabajadores de maquila y la Asociación de Maquiladores. Y se habla de un 8%, pero se habla para 5 años. Yo le digo, este Código del Trabajo, que es ley, el 387 del Código, dice que los salarios mínimos se rigen por un año, no de 5. ¿Quién me garantiza que los frijoles van a valer lo mismo dentro de 5 años? Entonces, aquí dice que por un año, y lo que están aumentando en la maquila. Y nos vamos a lo que se está negociando en Tegucigalpa, con nuestros compañeros. Allá aparecen en los medios de comunicación de este día de aumentos de 4.5%, de 5%, y para 2 años. En primer lugar, 2 años no puede ser porque la ley lo prohíbe. Y si el 387 dice que es por un año, ¿por qué lo pueden hacer por 2? Porque si nos remitimos a esto, que es la ley de este país, el artículo 3 del Código del Trabajo dice que son nulos todos los actos, estipulaciones que impliquen renuncia, tergiversación o desmejora de lo que la ley les otorga a los trabajadores. Si la ley les otorga un año, ¿por qué le van a poner 2? Y si eso lo dice la ley. La OIT está consciente de eso, nosotros hemos planteado cuestiones de esa naturaleza, ¿va? Entonces, estamos diciéndoles, el aumento que está manejando y que se dice en los medios de comunicación no es ni tan siquiera lo mínimo para establecer el salario que pueda tener un trabajador para poner una vida que de una u otra forma pueda sobrevivir. ¿Por qué? Con ese salario, ¿qué es lo que pasa? Se quejan de la inmigración. ¿Pero por qué inmigra la gente? Porque su salario aquí no le da para poder sobrevivir y busca otra forma de ver cómo sobrevive. Hay dos cosas, Armando Galdames, que quiero rescatar de su exposición inicial. La tesis que hay en Honduras: todo lo que sube no baja. Aquí se da una devaluación y las propiedades cuestan igual. Se supera la devaluación y más bien sube el precio de las cosas. Y la otra situación que le quería plantear, no sé qué dice la honorable teleaudiencia, estoy espantado con estas cifras que se están publicando de lo que se ha negociado entre las 3 partes: los empresarios, los trabajadores y el Estado a través del gobierno, el Poder Ejecutivo, como espectadores. Dice aquí el periódico El Heraldo: el nuevo salario mínimo para la clase trabajadora del país ya está definido para que se haga efectivo en los años 2019
y 2020. Queda claro, no es de 2019 al 2020, sino que queda negociado el del 2019 y el del 2020 según esta tesis. Decir que automáticamente el otro año no hay negociación, sino que solo se aplica lo que dice acá. Las empresas que tienen de 1 a 10 empleados, el aumento será de 4.77% y de 11 a 50 trabajadores en un 5%, mientras que las que tienen de 51 a 150 empleados deberán pagar para este año 2019 un 6.4% y para el 2020 un 6.75% respectivamente. Asimismo, las que emplean a más de 151 trabajadores, el incremento del salario mínimo será de un 7% y 7% porcentajes respectivos a cada año. Estoy completamente sorprendido. ¿Quiere que le diga algo? Por lo menos esperaba un 12% y cuando mínimo un 10%. Eso es excesivamente bajo. 10 y 12% es demasiado grosero, demasiado salvaje, inhumano. Pero con esto que se ha presentado Armando Galdames, en realidad los economistas creo que en este momento lo están planteando, porque ellos dicen, es mejor un salario razonable, que es lo que llaman que sea menor, pero que se genere empleo, pero no esa pírrica cantidad. Esto es completamente para morirse de hambre, y bien lo dijo usted, por eso es que nos denominan un país subdesarrollado, un país extremadamente violento, un país excesivamente corrupto, donde las esperanzas de vida son casi imposibles o no existen, donde el 15 de enero, el mero día del Señor de Esquipulas para la Iglesia Católica, se va otra caravana de gente muy grande. Y por otra parte, en realidad, ustedes se dieron cuenta del asalto a un cajero en San Pedro Sula por una banda llamada Los Payasos. La policía y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, no han quedado más que como payasos, porque no se encuentra ni a la banda de los payasos que hicieron el robo, mucho menos al millón de lempiras. Y esto está como los que fueron a asaltar al banco, donde el gerente reportó que había perdido 100 millones, mientras que los que hicieron el asalto quedaron lamentándose. Hombre, tanto esfuerzo es poner nuestra vida, porque cuando contaron el billete, lo que les aparecieron fueron 20 millones. El gerente y el dueño del banco aprovechó para meter todas las pérdidas, todas las devaluaciones. Pues aquí la tajada de león se lo lleva uno, los empresarios, los industriales, los inversionistas, y la otra se lo lleva el gobierno, porque en el momento que se anuncia ese techo máximo de 4.77, el mínimo, y el 7% máximo para el 2019 en el salario mínimo, se anuncia la imposición del 5% a lo que es el techo del Seguro Social. Viene el aumento ya de lo que es los impuestos municipales, los impuestos fiscales del gobierno, viene el aumento a los medicamentos, viene la imposibilidad de comprar un terreno, de comprar una casa, viene la compra de los útiles escolares, la matrícula, las mensualidades de escuelas, colegios, universidades, que fue el intro que hicimos en esta oportunidad. Armando Galdames comparece en Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Estamos tratando esto del salario mínimo. Lo que se negoció en 1954 prácticamente se mantiene estancado por varias razones. Uno, por lo que se ha politizado, se ha plegado la cúpula sindical, la cúpula obrera, los que se han vendido, los que se han metido al aparato, y la otra cuestión, porque cada día más los empresarios y el mismo gobierno se vuelve completamente insensible. Nos detenemos al fin de la noche desde la ciudad de San Pedro Sula, hoy con este horario donde tenemos miles de reportes en el moderno telégrafo, el WhatsApp y también llamadas telefónicas. Pero por favor, manden mensajes, ahí en la pantalla está el WhatsApp 99920594. Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca.
frescura y de bello cielo. Para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras. Para ti y para mí, Lo que yo siento por Honduras. pinta de colores. Guanacio. Siento la vida crecer. Pinta de colores. La Huigulani. Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país. Yo soy de Honduras. Donde cada Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Al fin de la noche, continuamos desde la ciudad de San Pedro Sula. Nuestro invitado es una autoridad en la materia, el salario mínimo. Y vean ustedes qué tiempo el que nos ha dado para hacernos la primera exposición. De aquello de 7 lempiras, 7.20 7 lempiras con 20 centavos, se pasó a 12.60. a 12 lempiras con 60 centavos en la bonanza, en los tiempos gloriosos del Sindicato de Trabajadores de la Tela Raico Company, el pujante Citraterco, hoy el otrora Citraterco. Armando, ¿cuál es su comentario con respecto a esta situación tan difícil? Ya le planteé acá, oiga bien, 4.77% es las empresas que tienen de 1 a 10 empleados, es de lamento, 4.7%. Y usted sabe que la mayoría de empresas no pagan el salario mínimo. Así lo dice. Un gran porcentaje negocian entre el patrón y el trabajador. Aquí hay 4.000 lempiras, aquí hay 5.000 lempiras, aquí hay 6.000 lempiras, aquí hay 7.000 lempiras. Para llegar a ese salario mínimo de los 8.000 lempiras
Aparte que hay una clasificación, ¿verdad? Lo que es la ciudad, la parte urbana, lo que es la parte rural y lo que son otras estructuras de lo que es la industria, incluyendo las finanzas, la parte bancaria, para hacer los aumentos selectivos. Bueno, miren, esto de que lo manejó el gobierno y lo dijo que el 60% de las empresas no pagan el salario mínimo. El 60%. Así lo dejaron mantener de parte de el gobierno decía eso. Nosotros los sindicalizados de empresa privada negociamos contratos colectivos y trabajamos a destajo. Implica que eso nosotros allí aumentamos los precios. Donde no hay sindicato y no hay contrato colectivo, no hay nada, allí se aplica lo que establece. ¿Cuál es el dato del sindicalismo en Honduras en este momento? No, ha decrecido, ha habido una contracción grandísima. Yo creo que del sector laboral un 8% estaremos organizados de todo lo que es... ¿Maneja el dato de 5.6%? No, tenemos un 8%, lo que pasa es que algunos están en una forma muy tenue, ¿va? Pero ahí los tenemos. Pero la mayor parte no están organizados y hay una deserción de una u otra forma por esta hora. Y un debilitamiento en sindicatos poderosos. Definitivamente. El Citrapani, tenemos el Citrasana. Citrapani, el STNE, los Citratercos. Citramedi, de Stivis. El Citiamach. Todos ellos están así, ¿va? Porque de una u otra forma las empresas han buscado la forma también de cómo evadir algunas cuestiones de esa naturaleza. Yo le voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos por decirlo así. El sector bananero, solo habían 2 sindicatos, Citraterco y Sutrasco, estándar, y había un impuesto por cajas exportadas, por cada millón de cajas exportadas se pagaba un impuesto al gobierno. Entonces vinieron las empresas y lo que hicieron fue, crearon otras empresas con otra razón social. ¿Para qué? Para que los millones de cajas que hacía los pagaba porque pagaban menos por aquellos porque hacían menos. Pero era la misma empresa la ganadora. Y así lo hicieron en algunas partes. Lo mismo hicieron con el Stivis cuando se desgregaron todo lo que era la distribución y la gente que trabajaba tal vez en Tegucigalpa, en La Ceiba y todo. Eso como consecuencia ha disminuido la situación. Y una cosa bien interesante que yo la he investigado también y la tenemos ahí, en San Pedro Sula, por decir así, hay empresas que tienen 150 trabajadores y han hecho tal vez unas 7 o 8 mini empresas para tener menos empleados con una razón social de una empresa y pagar menos el salario mínimo. Porque el salario mínimo va en función de la cantidad de trabajadores que tienen. No pagan en algunas y en otras buscan otra forma de evadir ese pago de lo que es el salario mínimo. Y lo que usted dice muy claramente, yo tuve la oportunidad de ir a ver a un supermercado cuando incrementaron la luz eléctrica el año pasado. Entonces, anduvieron cambiando todos los precios de los productos en las casillas. ¿Por qué? Porque el dinero que iba a pagar por concepto de energía eléctrica, por los freezer, el aire acondicionado y todo eso, lo trasladaban al costo del producto. Y yo como comprador, como obrero, lo iba a comprar, entonces ya pagaba mi luz residencial en mi casa y tenía que pagar la del dueño del negocio porque él lo trasladó a un precio del producto. Esa es la situación que se vive y no la podemos desconocer. ¿Y qué hace el gobierno en alguna medida para poder regular o investigar estas cuestiones? ¿Por qué no vienen? El informe de la OIT dice que aquí no se viene a invertir por la inseguridad, tanto privada como jurídica. Yo les decía a muchos compañeros ahí, cuando estábamos en reuniones que damos educación, si una persona tiene 30,000 lempiras, va a ir a poner una trucha a la ribera, no la va a poner. Va a ir a poner una trucha a la Satélite, tampoco. Nadie va a poner una trucha a un lugar de eso. Bueno, hoy venimos a la otra parte. Un empresario de Europa, español o mexicano, va a venir a invertir a un país donde dicen de que hay extorsión, hay muertes y hay un montón de cosas, no va a venir a invertir. Entonces se contrae el desarrollo
y donde tienen que crecer las empresas para poder que haya trabajo. Por esa razón que hay, y que el culpable es el gobierno, definitivamente, cuando no da las condiciones propias para poder desarrollar. Los empresarios tienen un criterio de que pagando poco, pues ellos se manejan, ¿va? Pero yo les digo, entre más gana un trabajador, hay más circulante de dinero en el país. Entonces hay más compras. Entonces tiene que haber un crecimiento de producción para poder vender, y eso hace que se dinamice la economía. Pero aquí se mira desde un punto de vista totalmente equivocado. Dice pírrico salario mínimo, la base del anunciado crecimiento económico del 3.6% para el año 2019. Crecimiento económico, no hablan de crecimiento social. No. Desarrollo social. Es que desde que yo me recuerde, que desde el 90, que hablan de que todos los años hay un crecimiento económico, 3.5, 4.2, y ahí lo van determinando. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde se refleja ese crecimiento económico tal como estamos? No, ese crecimiento económico se refleja en ese 4% de gente que tiene el poder económico y tiene que el político en este país. Ellos son los que se benefician de eso, pero la gran mayoría, ese 62% de pobreza que hay aquí, no se beneficia en nada. Ese queda todavía en una situación sumamente peor y va a continuar peor. Armando Galdames, ¿cuáles serán las consecuencias una vez que se ha dado a conocer estas cifras del salario mínimo? ¿Usted se ha sorprendido o ya esperaba estas cantidades? Estoy sorprendido porque es demasiado bajo. Yo no aspiraba a eso. Pretendía otro, y que no se hiciera por tantos años, porque eso viola la ley. Y si yo voy a hacer una cuestión, ¿cómo justifico yo que si la ley dice 2 años, en un año yo voy a firmar 2? ¿Cómo puedo ser yo como dirigente sindical para firmar eso? Porque estoy en contra de lo que establece la ley. Y los patronos en buena hora, el gobierno en buena hora. Yo siempre, y la crítica la he hecho en todos los niveles, en reuniones sociales, en reuniones de las centrales, pero hay una situación que yo también quiero dejarla claro. En la FECITRAN nunca hemos dejado de que haya mucha infiltración de dirigentes del sector, que vienen del sector público. Normalmente todos los presidentes que han habido y los dirigentes que hay ahí, en su mayoría son del sector privado, porque ahí se le enseña a ser disciplinado a uno para poder manejar las cosas de otra forma. Pero un dirigente de cualquier central que viene del sector público, su concepto es otro, porque el sector público, yo tengo el concepto también de que todo empleado que fue al sector público, en alguna forma tuvo que alguien... Viene contaminado. De un político que le dio, un político que lo recomendó por ir a trabajar a un hotel, otro que le dio... Entonces, cuando va desde ese punto de vista, tiene un pensamiento distinto entre lo que es el directivo del sector privado, que somos los que representamos con una autenticidad de esto, y los directivos del sector público, que de una u otra forma son más dejados en una situación para presentar estas cosas. Armando Galdames, ¿usted me quiere dar un dato sobre lo ocurrido en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, donde el aumento al salario mínimo fue del 60%, ¿lo recuerda usted? No. ¿Cuántas empresas lo pagaron y qué fin tuvo este aumentazo? Lo distorsionaron desde el punto de vista de la creación de empresas de menor de menor cantidad de empleados. A esto más, vinieron e influenciaron que a la hora de salir la publicación en la Gaceta, sacaron los problemas, digamos, de las bananeras, los mineros, que son los que exportan en dólares, que pagaban un salario distinto y lo pasaron a agricultura para pagar un salario menor. Y eso lo permitieron posteriormente, ¿va? Pero el aumento que dio Manuel Zelaya en aquel entonces del 70% se sintió realmente. Y no solamente eso, yo le voy a decir, un jubilado de la Tela Railroad Company le pagaban mensualmente 850 lempiras mensuales de jubilación. ¿A un jubilado? A un jubilado. 850 lempiras mensual. Así, con el gobierno de Manuel Zelaya se pasó el doble, a 1.650. Eso se recuerda y se dice y se tiene. Dicen, lo que pasa es político. No, se mira una realidad en lo que fue el aumento de la pensión y lo que fue el aumento del salario mínimo.
que lo distorsionaron de una u otra forma, los empresarios buscaron la forma de cómo distorsionarlo, efectivamente, y fuimos hasta ciertos puntos no vigilantes de ver cómo estaban haciendo eso. Expónganos usted el aumento a la maquila, 500 lempiras. Y luego hágame también su exposición sobre el aumento a los profesores, a los docentes, 1000 lempiras. El aumento de la maquila es un aumento que de una u otra forma se refleja lo negativo que hay ahí. Le voy a decir por qué. Antes de que se hiciera la liberación del lempira al dólar y que se dejara en libertad la banda del lempira con el dólar, valía por $1 eran 18.45 de lempira. Eso fue hace como unos 4 o 5 años. ¿Y qué ha pasado? Ahora con el deslizamiento, hoy son como 23, casi 24. Este empresario maquilador, lo que hace es que antes necesitaba con $1 las 18 lempiras, ahora se hace 24, hace más, porque su dinero lo recibe en dólares, pero paga menos al trabajador. Entonces hay una contradicción, no lo miramos muy justo en lo que debe ser propiamente eso, definitivamente. Y eso de que hay un montón de empresas que de una u otra forma están ya utilizando el trabajo terciario, ¿va? Es decir, buscando otra empresa que tenga una cuestión por ahí, que le haga algo y después lo lleva allá y ella lo exporta. Y eso también se está dando. En la maquila el trabajo ha estado muy por debajo de las necesidades que tienen, además de las enfermedades que han sufrido por efectos del trabajo y sus condiciones. Eso es un problema. Bastante complicado. Pasemos hoy a la versión de los empresarios, de los que invierten. Dicen que no pueden más porque les tocaría cerrar, porque los costos de operación son altos, la energía eléctrica. Hay algunas cosas que sí son comprendibles, pero no para tener ese pesimismo que tienen, porque le voy a decir, uno de ellos es, por decir así, los costos de energía. Aunque yo le voy a decir, en una ocasión, un gerente de la energía eléctrica en una época me dijo de que muchos de los grandes también hacen sus cosas así para evadir eso, ¿va? Pero bueno, el costo de la energía, además del costo de la energía, también la inseguridad, que no deja de tener algún problema. Hay que explicarle a la gente que cuando llegan a una empresa y ese guardia de seguridad, el sueldo quien lo paga es el usuario o el consumidor. Así es, y yo le voy a decir, si se va usted, un muchacho, y le dice, yo quiero trabajar en una maquila, y se lo digo con propiedad, ¿dónde vive? No, dice, yo vivo en la 6 de mayo. Mire, como no le somos sus datos, va a venir después y después regresa. Vivo en Chamelecón, o vive la gente de San Pedro Sula. Ahí le vamos a llamar y le vamos a decir, no le van a dar nunca trabajo. Lo vuelven a llamar. No lo vuelven a llamar. Es un delito, es un pecado, es una satanización. ¿Qué culpa tiene aquel trabajador de que una condición de esa naturaleza se esté dando aquí por culpa de un gobierno que no pone las condiciones claras para eso y que él también tenga perjudicado? Se lo digo con mucha propiedad, no lo llaman. Y si está trabajando y se dan cuenta que trabaja ahí, lo despiden. La otra cuestión es que ese tazón de seguridad, quien lo pague es la población. La población, definitivamente, así es. Eso es que lo paga de ahí. Y no lo han invertido todo ahí. Nosotros hemos hecho críticas fuertes a esto. ¿Por qué la empresa privada está de acuerdo con esas cuestiones? Pero ¿quién era la presidenta de la empresa privada en aquel entonces? Arlene Flores, presidente del Consejo Hondureño de Empresa Privada. Y no sé cuántos carros Toyota vendió en su momento. Y salió bien feliz ella, porque vendió un montón de carros con el tazón de seguridad, hizo un negocio. Y todas las importadoras de carros hacen sus negocios. Le reclamaron y después tuvieron que comprarle a la Mazda y tuvieron que copiarlo a la Forba, cuando hubo la reclamación fuerte de parte. La Municipalidad de San Pedro Sula, primero en los tiempos de Kilgore, hizo una negociación con la Ford, la concesionaria en Honduras. Sí. Luego Armando Calidonio hizo una negociación con la Mazda. Esas son las situaciones que siempre se sospecha que bajo la mesa hay una nave para así hacer los negocios. Esas son las condiciones que
usted las ha escuchado, yo las he escuchado, al saber ahí, bien se sabe lo que pasa, ¿cómo va a venir un inversor? Nosotros nos cruzamos aquí, váyase aquí, va a encontrar en cada parte, ahí va a ver, se vende esta casa, se renta, se alquila, se vende. ¿Qué le indica esto? Que en San Pedro Sula casi a cada cuadra hay casas que se vendan. Que la gente no puede vivir por una u otra razón y se está retirando. Pone una pulpería, el impuesto de guerra. Así, Pone inmediatamente. un taller, el impuesto de guerra. Así es, definitivamente. Muy bien, miremos las tasas de desempleo. Supuestamente Honduras tiene entre 8 y 9 millones. Yo no puedo asegurar que tiene 8 porque las estadísticas dicen que tiene 9. Pero tampoco puedo aceptar esos 9 porque siempre estoy pensando en que el otro millón o los 2 millones más es para el fraude electoral. Entonces, partamos que tiene 8 millones de habitantes. La cifra es bien fría, dice la Universidad Pedagógica que 1.6 a 1.8, 1.800.000 almas no ingresaron a la educación de Honduras en el año 2018. Y los economistas como Lenín Palencia, que estuvo aquí en este set, Jorge Interiana, que estuvo aquí en este set, y sobre todo los del Foro Social de la Deuda Externa, hablan que 3 millones de personas en Honduras no tienen empleo. Uno. Y el otro dato que le quiero poner a Armando Galdames es la cantidad de suicidios. Cantidad de personas, sobre todo jóvenes, desempleados, personas con grandes deudas, recurren a perder la vida, a quitarse la vida, porque no hay esperanza, no hay ilusión. Y la otra es el montón de gente que se ve en la caravana. La explosión demográfica, si bien existe en Honduras definitivamente así, no tanto como la puede manejar el gobierno, y que hay una gran cantidad que puede redondar los 3 millones de así es, sí los hay, definitivamente que sí va, porque eso que le manifesté anteriormente de que la gente no tiene trabajo de esas áreas y todo eso, es totalmente cierto, y lo que pasa ahorita casualmente es que esa contracción no puede, con los costos que hay ahorita nadie puede invertir, nadie puede hacer nada y ahí es donde nos vamos a llevar a una situación difícil, no podemos sobrevivir. Y hay unas cosas que tal vez no las dice la gente porque tal vez le da miedo. Yo nunca he tenido miedo en decir las cosas, no tengo que me vayan a decir que yo tengo bienes por todos lados, ni nada. En la casa que me dio mi Citraterco, en la misma vivo todo el tiempo. Pero lo que ha pasado es cómo el gobierno se ha ligado a un accionar en los tráficos de estupefacientes. Ha estado ligado. Crimen organizado. Así es. Entonces, eso es cierto, lo dicen, lo saben los gringos. La familia de los gobernantes y la familia estatal. Así es, entonces, y hay un montón de gente que de una u otra forma ayudan a crear esa inseguridad que tenemos abajo, a través de como me decía, en una reunión, me decían, hay que hacer paz de todos estos mareros, hay que no. Y yo dije en una ocasión, bueno, pero si un niño no nace marero, él no nace marero, pero la situación que pasa, desempleo, no poder vivir sin alimentación y creándose así, entonces él no tiene una educación como la que usted piensa, de que cómo le vamos a hacer creer distinto, entonces se distorsiona su mente. Y eso es lo que da lugar a que se descomponga esta situación, ¿va? Pero él no nace marero, pero están culpando que todo es problema de las maras aquí. Los de arriba, bueno, tal vez a aquellos no les dicen nada, que están viviendo bien por una u otra forma, a expensas de la explotación de esa gente que les dicen marero. El cliché siempre es para los pobres. Señoras y señores, nuestra temática, el salario mínimo. Una vez más, sorprendidos, espantados, ruborizados y lamentando esto que se ha negociado y que ya será ley una vez publicado en el periódico oficial La Gaceta. Ha comparecido en Maya Televisión, el noticiario Al Fin de la Noche, el reconocido dirigente sindical, asesor laboral de la FESITRAN, director de programas sociales, Armando Galdames. Tony Chavarría, nuestro jefe de información y ejecutivo en la costa norte de Honduras, Iván Flores, la familia de Maya Televisión en la costa norte de Honduras, en San Pedro Sula, saluda a la familia de Maya Televisión en Tegucigalpa y en todo el país. Hasta pronto.
Honduras somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bello cielo. para contarte lo que siento yo por Honduras, para ti y para ti, Lo que yo siento por Honduras. pinta de colores, Guanacio, siento la vida crecer, pinta de colores, la Huigunani. Honduras se crece, Honduras se alegra, cuando vives mi país, yo soy de Honduras. Usted está viendo Maya TV. Cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras somos todos. Usted está viendo Maya TV. Cobertura total. La revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.